Muy buenas a todos y bienvenidos a Relojes Electrónicos. Y si viene una nueva pandemia, bueno, que vaya a venir una nueva pandemia es algo que no se discute. Lo que no se sabe es cuándo. Pero casi todos los expertos coinciden en que llegará, no a muy largo plazo, una nueva pandemia que será tan dura como la que hemos pasado del coronavirus, de la COVID-19, o será más dura aún, o se podrá dominar, controlar o como lo queráis llamar con más facilidad. Pues bueno, pero lo que sí es cierto es que, por desgracia, muchos sufrirán bastante y espero que a ninguno de nosotros nos toque pasarlo mal. Pero en fin, que eso, que estaba mirando un bonito Tesla, el SUV, uno de los SUV que tienen. Bueno, y una de las cosas cuando ocurrió esta pandemia y que a nosotros, los amantes de la relojería, más no voy a decir que nos impactó, pero sí que nos influyó y nos interesó, porque claro, la mayoría de la gente que utilizaba teléfonos móviles, smartphones y demás para ver la hora, pues no ni les iba ni les venía. No le prestaron mucha atención porque para ellos eso no les influía para nada. Pero bueno, los que utilizaban relojes mecánicos, pues tampoco, porque la mayoría de ellos, a excepción de Swatch y algunos que otros por ahí, bastante marginales, pues el resto de marcas casi todas tienen modelos de metal, sea el metal que sea, y con cristal auténtico, mineral, vidrio o de zafiro, o sea, cristal vidrio, ¿vale? Y no cristal de resina, ni de policarbonato, ni Gorilla Glass, ni de estas cosas. Sin embargo, a los que utilizamos y utilizábamos relojes digitales, relojes de Casio y sobre todo relojes de G-Shock, nos influyó muchísimo y nos perdonad la interrupción, estaba pasando por un subterráneo. Bueno, pues nos impactó muchísimo y nos influyó bastante porque incidía específicamente en los modelos de relojes que nosotros utilizamos, que son los digitales y los de resina. ¿Qué ocurría con esos modelos que no tenían el resto de los que utilizaban los mencionados relojes mecánicos y de metal? Pues no solamente con ese virus, sino con el resto de virus y todos los que tienen una capa protectora externa formada por lípidos, o sea, por grasas. La superficie de las resinas, de los plásticos, que no es resbaladiza, no es tan resbaladiza, suele ser rugosa microscópicamente, suele tener más capacidad de retención, atracción, y eso hacía que los virus permaneciesen pegados en esas superficies, y de hecho expertos aconsejaban que se utilizaran relojes lo ideal sería de bronce, pero de no poder ser así, relojes con cajas metálicas,
y con cristales de vidrio, porque los virus permanecen menos tiempo en ellos, para que nos entendamos todos, pueden despegarse más fácilmente, pueden limpiarse, retirarse más fácilmente, mientras que en las cajas de resina se quedaban adheridos y en los cristales de resina se quedaban adheridos. Se hizo famoso las toallitas para las pantallas de los teléfonos móviles, y para los teléfonos, que más de un teléfono acabó destrozado porque los teléfonos con teclado, quiero decir, porque dañaban el alcohol isopropílico que se utilizaba, llegaba a borrar los números de los teclados. Porque claro, había gente que lo utilizaba directamente, esos productos, el gel hidroalcohólico y demás, y no hablemos ya de lejía, pero bueno, eso habría que ser muy bestia, sobre el dispositivo. Claro, eso era muy agresivo con estas superficies que no estaban preparadas. De hecho, Casio sacó unas indicaciones que nosotros publicamos en Zona Casio y que tuvieron bastante acierto, fueron bastante acertadas y eran buenos consejos, buenas indicaciones. Entre ellas decía cómo aplicar esos productos, y os decían que los relojes suyos, pero bueno, no solo suyos, sino los de resina en general, los que están formados con plástico, pues las superficies podían verse afectadas por los productos desinfectantes, y sobre todo los brillos ya ni hablemos, y los acabados a color y demás. Entonces decía que lo que había que hacer era un paño, una toallita, pues empaparla del gel hidroalcohólico o del desinfectante en cuestión, y con ella humedecida pues limpiar el reloj, no hacerlo directamente sobre el reloj. Claro, para que eso sea efectivo, o sea, para que el producto, ese desinfectante sea efectivo, no se puede retirar, tiene que quedarse en la superficie del reloj para que cumpla su función, ¿no? Y evite eso, el contagio del virus, no que lo destruya, pero por lo menos que evite su contagio. ¿Cuál es el problema? Que si se deja eso sobre la superficie con acabado de plástico, pues resulta bastante, puede acabar, cuando se desinfecta repetidamente, puede acabar dañándose. Bueno, ya lo hemos visto, como en uno de los cristales de resina de los W202, pues lo pusimos también en el blog de Zona Casio, como lo quemó, porque son productos agresivos con esas superficies, y esas superficies son bastante endebles. Es cierto que, bueno, ante golpes e impactos, las resinas y las gomas de los G-Shock soportan eso, porque es para lo que están pensadas, pero no están pensados, no son relojes pensados para guerras biológicas. No se desinfectan bien, encima los virus quedan por debajo de tanto recoveco que tienen, y no hablemos ya de los biseles, de los G-Shock. Pues en los digitales teníamos un problema, los que amamos ese tipo de relojes, porque claro, la mayoría de Casio son de resina, y la mayoría de otras marcas, Calypso y demás, son de resina, y los que no lo son muy elitistas. Marcas que tengan digitales de metal, bueno, Adidas lanzó alguno después, pero había muy pocas, y en Casio pues los de metal son muy elitistas, y es cierto que tienen G-Shock con caja metálica, pero no sirve de nada porque todo el exterior, la correa y demás, es de resina, así que no tiene mucha ventaja, no ofrece mucha ventaja respecto a los otros, porque vale, en la caja y en el cristal igual los virus no se pegan tan bien, pero da igual porque todo lo de alrededor está formado por resina. La caja está rodeada de
un bisel, una capa de resina, y luego la correa es completamente de resina. Pero cuando queremos un reloj barato, asequible, completo y metálico, entonces, por fortuna, podemos acudir a marcas chinas. No solamente SKMei, pero yo destacaría por encima de ellas, de todas, SKMei, porque es la que nos ofrece mayor variedad en modelos. En relojes electrónicos, aquí hemos visto, os hemos traído, mostrado y seguiremos trayéndoos, Dios mediante, modelos totalmente de metal, caja metálica totalmente, cristal, con cristal mineral y con armis. Además con armis que en algunos casos son armis bastante buenos, porque son armis duraderos, con cierres de 3 pliegues. No son los armis de Casio, de algunos Casio Collection, que además de tener módulos muy espartanos, como es el caso de la 1100 o A1000, los armis que tienen son armis muy endebles, muy poco resistentes y con cierres deployantes que también aflojan al tercer uso, aflojan al poco tiempo de estar utilizándolos, cosa que no ocurre con los cierres de 3 pliegues. Entonces, en SKMei encontramos modelos bastante completos. Aquí os hemos traído algunos, insisto, incluso con metalizados, o sea, con la caja de metal en negro, lo que es muchísimo más impactante, porque, bueno, a quien le gustan los relojes digitales convencionales con caja negra, tener uno metálico en negro, la verdad es que está muy bien. Y bueno, son varios los modelos que podemos encontrar, incluso alguno de ellos con asas estándar que le podemos poner cuando queramos una correa de resina y cuando lo necesitemos, porque hay esta pandemia o hay algún peligro biológico parecido, ponerle un armis que puede ser aftermarket sin problema. Además, la ventaja de estos modelos de SKMei es que suelen tener módulos enormemente completos. Tienen módulos con temporizador, con alarmas, incluso con varias alarmas, etcétera. Además, formas diferentes, las hay formas rectangulares bastante bonitas, similares a las del Apple Watch, que por cierto ha salido hace poco, ese modelo en digital en SKMei, pero que vamos, que desde modelos old school, uno que es precioso, no recuerdo el nombre, pero bueno, os pondré unos cuantos en el listado de abajo, en el cajetín, para si queréis mirarlos, y bueno, además a precios muy competitivos. Es cierto que la caja no va a ser una caja de acero inoxidable, a esos precios no es posible, pero tiene un cristal mineral, la caja Zamac, que sin ser de acero es de metal, lo cual ya nos da bastante ventaja por encima de las de resina, y a nivel de protección también. Y el armis es de acero inoxidable, el armis sí que es de acero. Tenemos un buen conjunto para conseguir un reloj bastante robusto y bastante duradero y duro para enfrentarse a ese tipo de ambientes y a ese tipo de situaciones. Igual no para usar en el día a día porque, no sé, porque preferimos un reloj de resina o por lo que sea, pero sí, si llega el caso, tenerlo de reserva o usarlo esporádicamente y llegado el caso, recurrir a él, porque estamos más seguros. Además, con resistencias al agua de 50 metros, que tienen algunos de ellos, podemos limpiarlos sin problema, desinfectarlos sin problema. O sea, no corremos el riesgo de que el recubrimiento se dañe y demás, lo cual es bastante ventaja, y yo creo que merece la pena contar con un reloj de esos por si las moscas, por lo menos tenerlo, porque luego ya habéis visto que buscarlos era difícil, encontrarlos era bastante difícil y no se podían adquirir por ahí porque las tiendas estaban cerradas.
Pues sí, duros momentos que hemos pasado con la pandemia y que nos deben de haber servido, nos tendrían que haber servido para aprender ante futuros problemas o dificultades similares. Si no aprendemos así, la verdad es que sería bastante penoso, bastante lamentable, que tengamos que repetir los mismos errores, ¿vale? Que nos vendrán desafíos nuevos, diferentes, ¿de acuerdo? Pero por lo menos no repetir los de antes. Y uno de esas lecciones que tenemos que sacar es la de poder contar con un modelo de reloj digital, si nos gusta, y metálico. Sea de la marca que sea, pero entre ellos, SKM yo creo que es los que nos ofrece no solamente los más asequibles, sino además conjuntos que en ese aspecto podemos hacernos con él de manera fácil y muy completos en cuanto a funciones.